Estamos en un desafío llamado Bless. Y el desafío llamado Bless, traducido, quiere decir bendecir. Y el propósito de este desafío es que tú y yo, como iglesia unidos, podamos bendecir a alguien más. Ahora, hemos tenido 2 mensajes y en el primer mensaje utilizamos la palabra B de bebé y el propósito fue: busco al Señor en oración. Yo no puedo bendecir a nadie si primero no busco al Señor en oración. La palabra L es: tengo que estar listo para escuchar, tengo que estar atento para escuchar a cualquier persona que tiene una historia que quiere contar para nosotros poder entrar en ella. La tercera es: estoy abierto para compartir. Y ya el domingo pasado y el domingo anterior hablamos de estas 3 letras. Recuerde algo que es muy importante: la bendición. ¿Cómo llega a cada uno de nosotros? La bendición llega a través, la bendición la recibimos a través de Cristo, la celebramos a través de la adoración, la esperamos por fe y la compartimos con amor. ¿Está conmigo? Si usted se lleva eso para su casa de la serie, si me lo pueden poner ahí otra vez, es: la bendición la recibes a través de Cristo, la celebras a través de la adoración, la esperas por la fe y la compartes con amor. Ahora, si nosotros entendemos eso, vamos a estar listos a poder recibir la bendición, recibirla, celebrarla como la celebramos ahora en adoración, esperarla por fe y compartirla con amor. Ahora, pasa un problema. Hay algunos que nos gusta recibir la bendición, pero no nos gusta darla. Recibimos la bendición, pero no damos. Nos gusta que nos atiendan, pero no servimos. Nos gustan que nos compartan, pero no compartimos. Y el propósito de la serie es que nosotros vamos a entender a qué el Señor Jesucristo nos ha llamado. El día de hoy vamos a hablar de las 2 últimas letras, que son las 2 S. Y las 2 S es: sirvo en amor y sorprendo con mi historia. Ahora, hay que entender algo. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con una misión. Dios no te creó para que hicieras lo que quisieras. Cuando Él te creó con propósito. Y una de las grandes locuras que tiene el mundo de hoy es que fácilmente yo puedo terminar viviendo lo que el Señor no quiere que yo viva. Yo puedo terminar viviendo lo que otros quieren que yo viva. Y eso significa que yo terminaría viviendo fuera de mi misión. Mi misión es por lo cual el Señor me ha puesto en esa familia, en ese lugar, en esta iglesia, en este país y en este mundo. Y Él tiene propósitos para que yo pueda cumplir claramente esos objetivos. Ahora, Dios quiere que tú comuniques el amor de Dios a otras personas, y eso va incluido en el propósito de cada uno de nosotros como cristianos. Es importante tener claro que Dios no ha creado a nadie que no ame. Dios no ha creado a nadie que no ame. Dios no ha hecho a nadie sin un propósito para cumplir. Y Dios no ha creado a ningún ser humano por el que Cristo no haya muerto. Por consiguiente, si tú crees que el Señor es tu Salvador, tú y yo tenemos mucho trabajo por hacer. Abra tu Biblia en Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Y vamos a sacar algunas cosas que necesitamos sacar aquí en este texto, que nos va a introducir a los próximos minutos de estudio de la palabra. Dice así el versículo 27. La carta de Filipenses está escrita por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo la escribió estando en la cárcel y se la escribe a la iglesia de Filipo, una iglesia buena, una iglesia especial, una iglesia generosa, una iglesia que había tenido cuidado del apóstol Pablo. Pero mire lo que le escribe empezando la carta en su primer capítulo: sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo,
comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? En la primera parte dice, tenemos que vivir como lo que somos. ¿Hay alguien que confía en el Señor en este lugar? Si te levantaste esta mañana es porque has declarado que Cristo es el Señor. Entonces confías en Él. Y si confías en Él es porque tienes la seguridad y la convicción de que Él es tu Salvador, Él te conoce, Él te regala la vida eterna. Pero está diciendo no solamente eso, dice, vivan como tenemos que vivir. Ahora, sigue un poquito y en la última parte del versículo dice, luchando juntos por la fe, es decir, por la buena noticia. ¿Y qué le estaba diciendo a la iglesia de Filipo? Le estaba diciendo algo muy claro, manténganse en misión, luchando por la fe, de tal manera de que nada los distraiga de lo más importante que la iglesia tiene que hacer, que es llevar el mensaje de las buenas nuevas a alguien más. Ahora, note algo. Lo que siempre el apóstol Pablo escribía en sus cartas era que nosotros tuviéramos la capacidad de cuidar al otro. Y cuando yo cuido al otro es cuando yo cumplo mi misión de que otra persona tenga una eternidad con Cristo. No solo debo cuidar de mi propia vida, también Dios espera que cuide la vida de los demás. ¿Te gustó eso? Ahora, algo que nosotros tenemos muchas veces es que tendemos a cuidarnos a nosotros mismos, pero no pensamos en cuidar a los demás. Bueno, como cristianos, el Señor pone la iglesia con un propósito, y el propósito es que todos los que están por otros lados, que están perdidos, tengan la oportunidad de tener una eternidad con Cristo Jesús. Ahora, el ejercicio que hemos hecho aquí en Champion Forest, Campus Champion, ha sido precioso. Yo estuve esta mañana caminando por el pasillo y me encantó leer diferentes cosas que las personas han puesto en el piso del lobby. Hay personas que han puesto un corazón gigante y ahí han puesto el nombre de toda su familia. Y lo hermoso de eso es que han empezado a orar por alguien y a tener cuidado de alguien si ha escrito el nombre allí. Mire que no hemos puesto la alfombra todavía, o sea que usted tiene el reto de salir de este lugar y de poner el nombre de una persona a la cual usted va a empezar a orar y bendecir. Puede ser su amigo, puede ser su vecino o puede ser su familiar, pero lo primero que usted tiene que darse cuenta es que usted es una persona bendecida. Usted tiene a Cristo como su único y personal Salvador. Usted ha encontrado al Dios de paz, al Dios de lo eterno, al que le permitirá vivir una vida eterna, y es algo que yo tengo que compartirlo. Ahora, note algo. ¿Qué debo hacer para poder impactar? Esa es la pregunta. Es una pregunta que nos hacemos. ¿Qué yo debo hacer para poder impactar? Y aquí está el primer elemento que quiero que siempre tengas en tu corazón, porque lo podemos extraer completamente de la Escritura, lo podemos extraer claramente del modelo de quién era Jesús. Debo irrigar de amor al mundo. Debo irrigar. ¿Sabe qué significa la palabra irrigar? La palabra irrigar significa aportar agua a los cultivos. Irrigar quiere decir, llevo agua de tal manera que los cultivos reciban lo que necesiten para dar un buen fruto. Israel es muy reconocido por haber desarrollado una técnica especial de irrigación donde echaba la gota exacta que necesitaba la planta en el momento preciso y permitir cultivos muy productivos. Como no tenían tanta agua, desarrollaron un sistema de irrigación impresionante. Ahora, ¿por qué utilizo la palabra irrigar? Porque irrigar significa que hay una constancia,
Quiere decir, constantemente el Señor quiere que nosotros pongamos una gotica y una gotica y una gotica de amor constantemente para las personas que están en nuestro alrededor. Yo no puedo bendecir si yo no miro con ojos de amor. Tú no puedes bendecir, amigo de Recomprometiendo, es tu pareja, si no lo miras con ojos de amor. No podemos bendecir esta comunidad si no miramos con ojos de amor a todos los que están a nuestro alrededor. Noten en 1 de Tesalonicenses nuevamente, el apóstol Pablo en el capítulo 2 versículo 8 dice lo siguiente: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererles. Entonces dice, para el apóstol Pablo no era una carga amar, no era una carga invertir en el otro, no era una carga sentarle y escribir, no era una carga estar en la cárcel con tal de que hubiera llevado el evangelio a alguien. Para el apóstol Pablo no era una carga que le sacaran a pedradas de una ciudad si había podido dejar sembrada la semilla de Cristo. Es un ejemplo impresionante. Irrigas con amor a alguien, sale amor de ti. Abres tus ojos y te das cuenta que hay personas a tu alrededor que necesitan ese amor. A veces tomamos la palabra amor en el concepto solamente emocional de pareja, y posiblemente a veces ni lo entendemos. Pero el amor es la capacidad y la decisión de dar y de amar de la misma manera que Dios amó al mundo. Y lo que está diciendo aquí es claramente debemos irrigar ese amor. Ahora, cuando yo irrigo, entonces la planta recibe y la planta mejora y la planta empieza a dar algo que tiene valor. 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 dice: así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el evangelio, sino también nuestras propias vidas. Era un deleite el estar juntos. Era un deleite el poder darle al otro. Era un deleite saber, no me puedo quedar como sin dar. ¿Sabe qué me encanta? Cuando alguien le recibe a usted aquí en la puerta y le llevan el carrito de golf hasta donde está su carro. Esa persona, ¿sabe por qué lo está haciendo? Porque quiere irrigar un poquito de amor en usted. Entonces ha dicho: yo voy a tener mi lunch, mi almuerzo más tarde, porque yo voy a invertir estas horas recibiéndolo a usted, llevándolo hasta su carro, para que a usted no se le dañen sus zapatos. Está irrigando amor. Cuando alguien te recibe en la puerta, yo quiero que tú pienses de esa manera: esa persona se levantó antes de que usted se levantara, solamente para estar ahí y poderle decir: bienvenido a Champion Forest, gócese con el Señor el día de hoy. Y que usted se siente importante para el Señor. Entonces, cuando alguien invierte en usted, está sirviendo, es porque lo movió algo que se llama el amor. El amor de nuestro Dios Padre es tan grande que Él envió a su Hijo para irrigarte amor a ti. Y cuando Jesús caminaba por las calles, irrigaba amor. Ahora, siga conmigo. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a quedarnos en ese versículo un momentico, porque ese versículo nos habla muchísimo. Dice: porque somos hechura suya. Ahora, cuando miras alrededor, te vas a dar cuenta de que Dios nos hizo a todos, y a todos los que estamos nos sopló vida. Somos hechura del Señor. Continúa con el versículo y dice: creados en Cristo Jesús. Y usted dice: ¿cómo así que somos hechura suya y creados en Cristo Jesús?
Sencillo, Dios nos crea como humanos. Pero al darse cuenta que la humanidad está completamente separada de Él, Dios nos vuelve y nos compra por la sangre de Cristo, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Y el versículo lo dice después: para buenas obras. Y aquí hay una enseñanza poderosa. Primero está diciendo, el Señor nos da vida, y después el Señor nos crea cuando yo lo recibo como su único y personal Salvador. Siempre que las personas toman esa decisión de recibir a Cristo, yo les digo, apunte esa fecha, porque usted ahora va a tener 2 cumpleaños: el día que nació y el día en que usted volvió a nacer por Cristo Jesús. Ahora, cuando yo nazco por Cristo Jesús, tengo un propósito, y es hacer buenas obras. Tenga mucho cuidado con esto, porque muchas personas tienen un concepto teológico errado, porque creen que con las obras ganan la cercanía al Señor. Entonces dan ofrendas por estar cerca al Señor. Entonces hacen una cosa y mandan a construir otra cosa y dan. Entonces los que tuvieran más dinero que uno, pues están más cerca al Señor. Así no se vale. Pero el Señor aquí nos aclara completamente diferente. Somos hechura suya. ¿Quién? Todos. Después dice, creados en Cristo Jesús. Wow, cuando Cristo murió por mí en la cruz del Calvario, entonces yo empecé una vida con Él y tengo un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Las buenas obras. Dígale al del lado así sencillito: no se duerma. Hay muchas obras por hacer. Si usted tiene su esposo, dígale, acuérdese, las buenas obras. Somos creados para las buenas obras. Y miren lo que dice: las cuales Dios preparó de antemano. Quiere decir, ya había propósito para el que creyó, para el que hizo el Señor, pero no estaba listo porque no estaba cerca de Él. Está cerca de Él cuando recibe a Jesús, para que haga buenas obras que Dios preparó de antemano. ¿Qué significa eso? Para que yo camine en una voluntad que Dios preparó de antemano para mí. Déjeme cerrar esto. Dios le puso en la familia en que usted está con un propósito de antemano. Dios le puso en Champion Forest como iglesia local para un propósito. En el propósito que Dios te puso, el lugar donde el Señor te puso, allí el Señor te quiere usar. Houston tiene que ser mejor porque usted vive en Houston. Nadie se la cree. Que Houston tiene que ser mejor porque usted está aquí. Este país tiene que ser mejor porque usted un día dejó el rancho, colgó las sábanas, agarró su maleta y se vino. Hay alguno que no viene del rancho, viene de la ciudad, está ofendido. Te lo voy a decir de esa manera. Hay uno que dejó el apartamento sin pagar la cuenta en la gran ciudad para venirse para acá. Y el Señor le abrió las puertas. Hay propósito. Yo quiero recordarte que en el lugar donde estés, el Señor tiene propósitos establecidos para ti desde antes de la fundación del mundo. Tan importante eres para el Rey. Ahora, yo tengo que irrigar ese amor a través de mis acciones. Ahora, el punto sería, ¿y entonces cómo sirvo en amor? ¿Qué tengo que hacer? Y ese es el segundo elemento. ¿Qué debo hacer para servir e impactar? Debo irrigar amor. Y el segundo elemento es: debo reflejar mi amor en servicio. Lo que está diciendo aquí es: se debe notar que yo sirvo. Se debe notar cómo yo vivo. Déjeme definirle la palabra servir. Es alguien que mejora la situación de otro. Servir es cuando yo
paro de pensar en mí para entrar en el otro. Eso es servir. Entonces, mejorar su situación espiritual o circunstancial, eso es servicio. Es la actitud de ayudar a otro. No podemos servir a todo el mundo, pero sí podemos servir a alguien. Y es lo que el Señor nos está pidiendo que nosotros hagamos. Yo venía en un vuelo ayer, inmediatamente me subí al vuelo. Fue interesante porque ya iba a mi puesto. Habíamos cambiado vuelo a última carrera, o sea que mi hijo me había quedado separado de donde yo estaba. Y inmediatamente me fui a sentar. La señora dice: mi esposo está en el otro lado, ¿puede cambiar el puesto? ¿Puedo cambiar el puesto con usted para que él esté conmigo? Me dijo en inglés y yo entendí claramente. Yeah, of course. Es un placer para mí. Y entonces el Señor quedó tan contento de la manera como yo contesté, que me decía gracias, y me decía gracias un poco de veces. Yo no había hecho nada. Cambié la ventana de este lado por la ventana de este otro lado. Pero inmediatamente detrás venía una persona asiática, y exactamente era la persona que iba en mi siguiente puesto. Y mi hijo menor venía con un alto nivel de sueño y estaba solo, y le digo: ¿usted podría cambiarme este puesto por el puesto que está acá? Y yo me quedé así, y la señora me miró. Y como yo ya le había dicho of course al otro, que la señora escuchó, pues digo: ok. Mi servicio generó un servicio raro, pero con servicio, para que me cambiara el puesto. ¿No te das cuenta que el servir te abre puertas? El servir te abre puertas. Cuando tú tienes una actitud de servicio, tu hogar está mejor. Cuando en tu casa, en ti fluye el servicio, wow, se vive con armonía. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo en el otro. La otra persona está invirtiendo en mí. Entonces se vive en armonía. Hay algo constante, hay un fluir hermoso allí, bien especial. El Señor Jesucristo, antes de ir a la cruz del Calvario, se dio cuenta que le faltaba una clase todavía más clara. No es que no la hubiera enseñado, era que sus apóstoles no la habían entendido. Ellos llegaron a un lugar y siempre que ellos llegaban de caminar, siempre en todos los lugares habían sirvientes que lavaban los pies. Hermanos, ¿ustedes se imaginan los pies de esos hombres después de caminar todo un día con esa tierra? Eso era algo, leía un comentario y decía: los pies eran algo asquiento. Habían pisado tanto, y todos se llegaron y se tiraron ahí al piso, y faltaba alguien que lavara los pies. Y yo me imagino al Señor Jesucristo diciéndole: estos no van a pasar el examen. Y yo creo que alguno tuvo el deseo por ahí, pero miró esos pies de Pedro y dijo: no. Esos pies no son como los pies de ahora, no. Ahora veo unos pies más bonitos que las caras de algunos, ¿no? Unos pies hermosos por ahí. Se ven unos pies hermosísimos. Y uno dice: uy, los cuidan más que, wow. Pero estaban todos esos pies allí. Y quiero ir al texto, porque el Señor dice: antes de ir a la cruz, yo le voy a dar una lección. Y mire lo que pasa en el versículo 4 de Juan capítulo 13. Así que se levantó de la mesa. El Señor Jesús vio que había una necesidad. Deje que la escritura le hable. Sus ojos estaban abiertos. Habían pies que estaban sucios. Necesidad. ¿Qué hace el Señor Jesús?
Así que se levanta de la mesa. ¿Qué hace después? Léalo conmigo. Se quita el manto. Deténgase ahí y vuelva al texto. Así que se levantó de la mesa, vio una necesidad. Se quitó el manto, le quitó lo que le estorbaba para servir. Le quitó lo que esto me estorba para yo poder servir. Y se ató una toalla a la cintura. Se preparó para servir en la mejor condición que pudiera. ¿Qué clase? Y dice el versículo: y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Echó el agua y preparó todo y empezó a lavarle los pies a sus discípulos. Y le hubiera podido decir a cada uno: ok, sáqueselos. Pero de pronto había alguno que estaba muy panzoncito, no alcanzaba los pies. No sé qué hizo, pero él dijo: yo me encargo de secárselos. Y se los secó con la toalla que llevaba en la cintura. ¿No es una clase? Vio la necesidad, se levanta, quita los obstáculos que no le permiten servir. Mira los pies. Se dio cuenta que necesitaban ayuda esos pies y empezó a trabajar. ¿Sabe algo? Un día nosotros estábamos completamente mal, separados del Señor. Y el Dios Padre, todo un Dios lleno de servicio, se despojó de todo. Vio nuestra necesidad, que íbamos a ser condenados. Se quitó todos los honores, se hizo hombre, sirvió a la humanidad y después entregó su vida para que tú y yo tuviéramos una eternidad con Él. El ejemplo de tu Dios, al que tú adoras, es un Dios de servicio, un Dios servidor, un Jesús servidor. Cuando llegó a Simón Pedro, este le dijo: ¿y tú, Señor, me vas a lavar los pies? Ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Y Simón Pedro le dijo: no, yo no voy a dejar que tú me sirvas. Y el Señor le dice: si tú no dejas que yo te sirva, entonces no serás parte de mí. E inmediatamente Simón Pedro le dice: lávame la cabeza, lávame los brazos, hazme el champú, lávame los pies, hazme las uñas, que me sirva el maestro. Simón Pedro necesitaba entender que el ejemplo de nuestro Salvador es de todo un servidor. Y él necesitaba entender que Jesús vino a servir para que nosotros fuéramos servidores. Cuando tú sirves, pasan cosas especiales. Me hace como Jesús. Cuando tú sirves, es el mejor uso de tu tiempo. Cuando tú sirves, el Señor traerá recompensa en el cielo. El servir es el mayor gesto de generosidad. Y cuando yo sirvo, se abre la puerta para que yo pueda contar mi historia. Irrigue con amor. Refleje su amor en servicio. Que no solamente que diga: es que yo te amo pero no sirvo. Que tus palabras vayan con tus acciones en tu casa. Practica en tu casa, para que se haga un estilo de vida en ti. Porque a veces estamos allí
y no queremos participar de nada. Esta mañana cuando estaba el desayuno en mi mesa, no estaba la sal, pero estaba el huevo, se veía buenísimo. Y yo no me quería parar. Y yo con la mente nomás decía, ay, si esa sal la pudiera traer así como que... Y me daba pena otra vez, como que Nora pasara por la sal y como decirle. Pero de pronto el Señor la mandó cerca a la sal. Y yo le dije, ay, que estás por ahí, pásame la sal. ¿Sabes que a veces queremos no servir? A veces queremos que todo nos lo den y que todo nos lo pasen. Pero si alguien quiere abrir tu corazón, cuando tú le sirves, su corazón se abre. Y déjame decirte para qué se abre. Para que tú le cuentes la historia de Cristo. Y aquí está el tercer elemento. Debo sorprender con mi historia. O sea que irrigo con amor. Mi amor va al servicio. Se refleja en el servicio. Y el servicio abre la puerta para yo llevar el amor del Señor. Cada uno de ustedes tiene una historia. Una historia de lo que el Señor ha hecho en ti. Cada uno de ustedes tiene una historia, la cual el Señor ha hecho algo maravilloso en tu vida. Y si no hay una historia de cuando recibiste a Cristo en tu corazón, es que no lo has recibido. Y el Señor quiere que nosotros, lo único que hagamos es que contemos la historia. Mira lo que dice Hechos 1:8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y siempre lo aclaro de esa manera. Lo único que el Señor nos mandó a hacer es contar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y cuando tú sirves, alguien se queda sorprendido y te dice: ¿y por qué hiciste esto? Y cuando tú le digas: te puedo contar mi historia, como tú le serviste, esa persona te va a escuchar. ¿Y tú qué vas a hacer? Vas a solamente a decir lo que el Señor ha hecho en ti. Yo puedo solamente mirar caras en este lugar. Y hay historias que parecieran simples, pero que el Señor quiere usar para que alguien tenga una eternidad con Cristo. ¿Sabe? Recomprometiéndonos, ustedes van a salir después de 10 semanas. Pero si ustedes cuentan su historia a una pareja más, alguien más podrá llegar a los pies de Cristo. Un hogar se podrá salvar. Unos niños tendrán un papá y una mamá que conoce al Señor, y su descendencia heredará grandes cosas, porque una pareja lo contó. Aquí puedo ver la historia de una madre en un momento de angustia, porque su esposo decidió partir con sus 3 hijos. Angustia terrible en su corazón, soledad, economía cero. Pero ahora abro los ojos hacia ella y solo puedo entender de que aunque todo le faltó, encontró a Cristo. Y hoy el Señor la tiene con sus 3 hijos, gozándose de la presencia de Él en este lugar. Y no le ha faltado nada, y con la paz de que tiene una eternidad con Cristo Jesús. Ahí en este lugar hoy, muchas historias tan sencillas como la de un hombre que vivía con temor, con pánico y con ansiedad, con una gran cantidad de inseguridades en su vida, pero que un día
su amigo le invitó a este lugar. Y cuando la palabra fue compartida, llegó a la presencia del Señor. Sus rodillas se doblaron y su proceso de sanidad empezó. Hay historias en este lugar de ese hombre con esa vida terrible, que visitaba la cantina todos los viernes, pero que un día sintió la necesidad de salir de allí. Y aunque ya era tarde para recuperar su hogar, llegó aquí. Y el Señor rompió las cadenas del licor, de la prostitución. Rompió las cadenas de buscar cualquier cosa terrible para su vida. Y hoy sirve al Señor en este lugar con honores al Rey. Hay historias de un niño que creció en un hogar hermoso, con un papá bueno y una mamá buena, que hicieron todo lo que ellos podían hacer, pero que no fue suficiente para regalarle la salvación. Pero ¿saben qué? Aunque todo estaba bien, ese niño, cuando tenía 11 años, tuvo que doblar sus pies a Cristo y reconocerlo como su único Salvador. No necesitas una historia terrible. He contado mi historia en un hermoso hogar que ha sido perfecta para muchas personas que necesitan confiar de Jesús. ¿Cuál es tu historia? Hay una historia que el Señor escribió en tu corazón, que alguien necesita escuchar para estar en la eternidad con Cristo. Y esa historia no se puede quedar callada. Es tu decisión. ¿Qué hacer? Prepara tu historia. ¿Qué hacer? Ten la lista. Sirve. Abre tus ojos. Quita los obstáculos. Quita el manto. Ponte la toalla y cuenta tu historia. Y alguien será bendecido por ti. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.